Yamani. Tiene la palabra el señor Redondo. Muy buenos días a todos los que en esta mañana están dedicando su tiempo a seguir esta sesión extraordinaria. Y, sin embargo, permítanme la franqueza, bien podríamos habernos ahorrado este debate. Bastaría con proyectar el vídeo del año pasado, conectarlo al micrófono y marcharnos todos a casa. Porque, si hablamos con sinceridad, en Ceuta nada ha cambiado desde el año pasado, o mejor dicho, sí que han cambiado algunas cosas, pero todas a peor. Nuestras barriadas están hoy más sucias, más deterioradas, más olvidadas. La diáspora de ceutíes que buscan fuera el futuro que aquí se les niega sigue creciendo. El número de autónomos continúa desplomándose mientras la burocracia y la falta de apoyo ahogan cualquier iniciativa. La presión migratoria ha alcanzado niveles insostenibles, alimentada por un efecto llamada que este Gobierno no tiene valor de reconocer, pero sí de promover, prometiendo salidas rápidas hacia la península que luego no puede cumplir. Los servicios asistenciales están colapsados, los colegios literalmente se caen a pedazos y las promesas de inversión siguen siendo eso, promesas eternas, humo presupuestario que nunca toma forma o que cuando lo hace llega tarde, mal y con sobrecoste. Quizás sea precisamente por esto por lo que hoy me veo obligado una vez más a intervenir, no por gusto, no por repetir un ritual inútil, sino por responsabilidad, para dejar constancia un año más del desastre económico, político y social que define la era Vivas. Una era que parece eterna, que se prolonga como una sombra sobre esta ciudad, pero que, como toda etapa sostenida en la mentira, la improvisación, la dependencia, también tendrá su final. Porque Ceuta merece más que un Gobierno agotado y un proyecto que hace tiempo dejó de existir. Y por eso hoy, desde esta tribuna, volvemos a decirlo con claridad. Es hora de que la ciudad despierte, es hora de abrir una etapa distinta y es hora también de que quienes han llevado a Ceuta a este punto asuman su responsabilidad. Los presupuestos que hoy se traen a este pleno son, una vez más, una fotocopia apolillada de los anteriores. Año tras año se repite la misma partitura y lo único que cambian es el título de la canción, como si el problema fuese de marketing y no de proyecto político. Si repasamos la hemeroteca de esta Cámara, el guión se sabe ya de memoria. En 2021 nos presentaron unos presupuestos para la estabilidad, como si bastara con pronunciar esa palabra mágica para garantizar el futuro de Ceuta. En 2022 repitieron fórmula y cambiaron el eslogan. Esta vez eran los presupuestos del consenso y convivencia, un título solemne para unas cuentas que seguían exactamente la misma lógica de siempre. En 2023 dieron otro giro retórico y nos hablaron de responsabilidad y altura de mira, como si, por llamarlos así, de repente se elevaran por encima de la realidad que sufre la gente de la calle. En 2024 intentaron vendernos el pragmatismo y la vuelta a la normalidad, como si la normalidad de Ceuta fuese algo a lo que mereciera la pena regresar y no precisamente lo que urge cambiar. En 2025 ya eran los de la oportunidad de futuro, aunque nadie supo explicar aquí con claridad de qué oportunidades hablaban ni para quiénes eran esas oportunidades. Y ahora, en 2026, nos traen la última ocurrencia de marketing político, las 3 C. Confianza, crecimiento y convivencia. 3 palabras sugerentes, 3 conceptos indiscutibles, pero, de nuevo, 3 promesas vacías. Y especialmente preocupante cuando uno se detiene a mirar la letra pequeña de sus partidas.
Una colección de eslóganes que podrán estar cuidados al milímetro, pero que esconden detrás de tanta decoración léxica el mismo molde de siempre, un corta y pega anual que demuestra que la creatividad política se agotó hace mucho tiempo en esta ciudad. Son unos presupuestos recurrentes e inmovilistas diseñados no para abrir una etapa nueva, sino para sostener un sistema de favores y dependencia que todos conocemos demasiado bien. Hoy volverán a decirnos que son unas cuentas de consenso, pero el verdadero consenso que se esconde tras estas cifras no es el del acuerdo amplio de la ciudad, sino el alineamiento interesado de quienes han confabulado junto a usted entre bambalinas y a altas horas de la tarde-noche en su despacho, señor Vivas. Usted ha convertido el consenso en una técnica de domesticación política y lo veremos aquí, con cada voto que se sume a estos presupuestos. Llevamos años escuchando las mismas promesas: diversificación económica, modernización, reactivación de empleo, apuesta por la empresa local. Las palabras simplemente se repiten, pero la realidad no las acompaña, señora consejera. Los datos, la calle, el día a día de la gente que vive en nuestros barrios se encargan de desmentir año tras año el relato complaciente que acompaña a estas cuentas. Porque estos presupuestos, lejos de ser un verdadero instrumento de impulso y de cambio, se han convertido en una herramienta de puro mantenimiento. Mantenimiento de estructuras que nadie se atreve a revisar, de subvenciones que se renuevan sin una evaluación exigente, de cargos y organismos cuya utilidad real casi nunca se debate. No parecen unas cuentas pensadas para abrir nuevos caminos a la ciudadanía, sino para preservar, una vez más, el esquema de poder y las inercias políticas que se han ido consolidando en torno al Gobierno del señor Vivas. Basta con asomarse a la calle, escuchar a los comerciantes, mirar a los jóvenes o hablar con cualquier vecino de nuestras barriadas para comprender que la economía real de Ceuta no es la que dibujan los folios oficiales que nos presenta hoy aquí la señora consejera. La última EPA sitúa el paro en torno al 26%, señora consejera, un cuarto de nuestra población activa sin empleo, un cuarto, ni más ni menos. Y lo más doloroso, no hay expectativa de mejoras. Nuestro tejido empresarial continúa en una caída que parece no encontrar suelo. Más de 300 autónomos han desaparecido en los últimos 5 años y solo en el último ejercicio se perdió más de un centenar. Cada cierre no es un número en una tabla. Es una familia sin ingresos, un local que se queda vacío y un proyecto que muere por falta de apoyo. Y mientras tanto, desde el Gobierno se repite machaconamente que todo va bien, como si la simple repetición de esa frase tuviera la capacidad de transformar la realidad. Pero la realidad es tozuda. Negocios que bajan la persiana, jóvenes que hacen la maleta, autónomos que no llegan a fin de mes y una administración completamente desconectada del pulso económico de la ciudad. La memoria de estos presupuestos, que por cierto es prácticamente calcada cada año, omite aquello que más pesa en la vida económica de Ceuta, los datos estructurales que nos lastran. Porque a pesar de nuestro régimen económico y fiscal y de las múltiples transferencias que recibimos, seguimos encabezando todos los índices que nadie querría liderar. Veamos. El desempleo en Ceuta dobla la media nacional, un 25,45% local frente al 10,45% nacional. Y lo más grave, un 40,90% de desempleo juvenil, más de la mitad de nuestros jóvenes, el 57,10%, están sin trabajo. La ciudad lidera el fracaso y el abandono escolar en España. Esto hace que el 75% de quienes buscan empleo solo puedan aspirar a puestos de baja o nula cualificación. Con una economía así, señora consejera, diversificar es casi imposible, por muchos colores que usted le quiera poner. El perfil del desempleado sigue siendo el mismo año tras año. Mujer mayor de 45 años con experiencia en el sector servicio y los jóvenes atrapados en un laberinto sin puerta de salida luchan para acceder a su primer empleo. Los titulares de la prensa local son el reflejo perfecto de la situación.
la economía de Ceuta no despega o estancamiento estructural serían algunos de ellos. Y no los dice Vox, los dicen los interesados y los empresarios de esta ciudad. No hace falta añadir mucho más. Los datos hablan solos. Desde 2023 hasta hoy hemos perdido 139 autónomos. Es la realidad de un modelo agotado y de un Gobierno sin ideas para remediarlo. Pero es que, además, emprender tampoco es fácil en Ceuta. Según el registro mercantil, somos uno de los lugares de España donde más días se tarda en constituir una sociedad, más de 20 días. Melilla, nuestro referente más próximo, nos lleva años de ventaja. En 2024 allí se crearon 111 sociedades, aquí apenas 65. Y mientras en Melilla se cerraron 14, en Ceuta se destruyeron 25. La comparación habla por sí sola. Y por si fuera poco, todo es más caro cuando vamos a la compra. Ceuta lleva meses encabezando la inflación nacional, un 3,9% por encima incluso de comunidades mucho más grandes y complejas como Madrid o la Comunidad Valenciana. Y no podemos justificarlo con la extrapeninsularidad, señora consejera, porque otras regiones alejadas del continente, como Melilla o Canarias, tienen una inflación claramente inferior. En resumen, en Ceuta compramos más caro, pagamos más impuestos indirectos y, sin embargo, prosperamos menos. La Administración recauda más, pero las familias viven peor. Estos son los datos reales, la verdadera radiografía económica de Ceuta. Una fotografía que dista mucho de ese relato optimista y colorido que este Gobierno lleva intentando pintar toda la mañana. Y es que la economía de Ceuta no se sostiene ni sobre la producción, ni sobre la innovación, ni sobre la creación de riqueza. Se sostiene sobre algo mucho más frágil y peligroso, la subvención y la dependencia, un modelo que no impulsa a la ciudadanía, sino que la inmoviliza. En estos más de 20 años, Ceuta se ha ido alejando del horizonte del desarrollo que deberían marcar otras regiones españolas y, por el contrario, se ha deslizado hacia una realidad más cercana a los territorios donde la supervivencia depende de las ayudas públicas. Cada año que pasa aumenta la partida de servicios sociales a un ritmo que ningún otro departamento de la ciudad puede siquiera imaginar. Veamos, en 2024, para esta partida, 24,9 millones de euros. En 2025, 26,6 millones. En 2026, 28,5 millones de euros, señora consejera. Un incremento del 7,31%. Y no porque hayamos mejorado la cobertura, sino porque se prevé que habrá más ceutíes necesitados de ayuda. Esa es la verdadera previsión de futuro que esconden estos presupuestos. Sus presupuestos y el de los suyos. Y lo sabemos. Durante el próximo ejercicio veremos, como siempre, ampliaciones de crédito para entidades dedicadas a labores asistenciales, como Banco de Alimentos o Cáritas, que ponen en evidencia el deterioro social de la ciudad. Es conveniente recordar que Ceuta, según estudios recientes, señora consejera, encabeza ya los índices de exclusión social de España. No es casualidad, es el resultado de sus políticas de estas 2 décadas. Estos datos, como digo, no son un éxito de la política social, son el fracaso de estos 20 años de improvisación y parcheo. Pero es que, además, dentro de esta estructura de dependencia, el gasto de menores extranjeros no acompañados se ha convertido en un verdadero agujero negro presupuestario. Este año la ciudad prevé dedicar casi 16 millones de euros solo a este ámbito. Incluso el propio Gobierno ha admitido que este gasto amenaza la estabilidad financiera de la ciudad. Pero lo que no se dice es aún más grave. Este gasto no reduce el problema, lo perpetúa, genera estructuras permanentes, centros sin horizontes de cierre, redes de contratación continuada y empresas que dependen de que el fenómeno nunca remita. Se ha creado un circuito paralelo que vive especialmente bien del efecto llamada y de la cronificación del conflicto. Y cada año que pasa, ese circuito es más grande, más caro y más difícil de desmontar. Mientras tanto, lo verdaderamente importante, la prevención, la colaboración institucional efectiva, la vigilancia y la seguridad fronteriza, la política internacional coordinada, queda relegada a un segundo plano. O sea,
se gasta más en paliar que en evitar. Y en este contexto de despilfarro, las subvenciones nominativas se han convertido en el instrumento predilecto del poder. Se conceden sin explicación detallada, sin justificar su naturaleza, sin mostrar objetivos medibles y sin evaluar resultados. Año tras año aparecen entidades favorecidas sin un criterio conocido. Da igual que se trate de federaciones vecinales, asociaciones culturales o entidades de dudosa actividad. Lo que importa es que la subvención llegue y que la foto salga, señora consejera. Este sistema no solo es opaco, es profundamente injusto, porque asigna recursos en función de relaciones, no de necesidades reales ni de impacto social. Y es que durante años hemos visto cómo ciertas subvenciones se destinan a entidades con escasa transparencia, organizaciones que solicitan ayuda pública sin cumplir los mínimos administrativos, sin justificar gastos, sin mostrar control interno. Sí, señora consejera, sí. Investigue bien en su consejería. Entidades que surgen de pronto, que según los propios expedientes fueron rechazadas por falta de documentación y, sin embargo, vemos cómo reciben partidas directas sin concurrencia real. Por ejemplo, nos llama poderosamente la atención la presencia en este documento presupuestario de una subvención cercana a los 100.000 euros aprobadas por el Gobierno de la ciudad para una supuesta entidad asociativa local que arrastraba expedientes rechazados, conexiones investigadas, requerimientos de documentación y situaciones por sí solas que ya plantean serios interrogantes sobre el destino real que esta entidad da a los fondos asignados. Y, a pesar de ello, el Gobierno, sin más explicaciones, le otorga miles de euros del contribuyente. Algo verdaderamente preocupante, pues no es que estemos solo ante una mala gestión del gasto, sino que todo esto pone de manifiesto lo que sucede cuando el dinero público se convierte en moneda de cambio político, señora consejera. Cuando esto ocurre, las subvenciones ya no persiguen el interés general, sino los apoyos particulares, promoviendo ayudas directas a organizaciones que, curiosamente, se alinean políticamente con quienes puedan tener algunas de las llaves que el señor Vivas necesita para aprobar estos presupuestos. Y lo más grave, esto se hace a costa de la identidad y la españolidad de Ceuta. Cuando el dinero público se utiliza para financiar redes clientelares que relativizan la pertenencia y tejen estructuras de connivencia interesada, no se está defendiendo a Ceuta, se la está poniendo directamente en venta, señora consejera. Y si hay un monumento a la tomadura de pelo política en esta ciudad que pone de manifiesto la realidad de esa venta, se llama Plan Integral de Desarrollo de Ceuta. Lo anunciaron a bombo y platillo, lo envolvieron en palabras grandilocuentes, lo vendieron como la gran hoja de ruta para transformar Ceuta. 3 años después, la realidad es demoledora. El 80% de sus medidas siguen sin ejecutar. 8 de cada 10 compromisos están en papel mojado. Aquel plan que iba a traer diversificación económica, modernización de infraestructuras, vivienda digna, formación, digitalización, cohesión social, ha quedado reducido a lo que siempre fue para ustedes: un folleto electoral de lujo, un documento para sacar en ruedas de prensa y no para cambiar la vida de los ceutíes, una coartada y no un verdadero proyecto. Cada año repiten la misma cantinela. Ya se está trabajando en ello, pero lo único que trabajan de verdad y a pleno rendimiento es la maquinaria de propaganda. En gestión, en ejecución, en resultados, están en números rojos desde hace muchos años. El colmo del cinismo lo vimos hace apenas unos días cuando el presidente de la ciudad salió a hacer el balance, su famoso balance del plan integral. Se colgó medallas por la conexión eléctrica con la península o por el desdoblamiento de la N352, proyectos, por supuesto, que llegan tarde, muy tarde, con décadas de retraso, señora consejera, y que aún así ustedes intentan presentar como si fueran regalos caídos del cielo. Pero en el mismo discurso, casi sin darse cuenta, reconoció el señor presidente que seguimos con una sanidad y una educación en precario, sin una nueva casa cuartel de la Guardia Civil, sin una sede en condiciones para la Policía Nacional, sin el refuerzo necesario para el servicio marítimo, ni de unidades de fiscal y frontera, etcétera. Es decir, su propio balance desmonta ese relato triunfalista que llevan implementando toda esta mañana. Ese plan del que tanto presumen está en realidad sin cumplir y ustedes lo saben porque es que además lo dicen.
permiten. Y mientras ustedes juegan a las luces y sombras en los titulares, nuestras barriadas viven en la oscuridad absoluta del abandono. No hablamos de matices, hablamos de edificios cuyas fachadas se caen literalmente a pedazos, de bancos reventados, de calles que no se desbrozan jamás, de plazas convertidas en vertederos, de alumbrado que no funciona y, además, nadie repara. Hablamos de vecinos que se sienten ciudadanos de segunda o directamente de tercera o de cuarta, según convenga al Gobierno. Hablamos de agravios vergonzosos, actuaciones puntuales y vistosas en algunas zonas, mientras otras barriadas llevan años pidiendo auxilio sin que nadie les mire a la cara. A unas se les enseña cuando vienen ministros o altos cargos, a otras se las esconde porque estropean la foto. Eso sí, donde nunca hay retrasos, donde nunca falla la Administración, es a la hora de multar. El plan integral no llega, las mejoras no llegan, las reformas no llegan, pero las sanciones a los vecinos sí, puntuales como un reloj. Para arreglar un muro no hay recursos, pero para mandar una multa siempre hay medios. Y todo esto se sostiene sobre una gran mentira electoral del Partido Popular. En mayo de 2023, en plena campaña electoral, el señor Vivas se puso la chaqueta de salvador de las barriadas y anunció un flamante plan integral de barriadas, vivienda, aparcamiento, limpieza, actuaciones integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo prometió todo. ¿Qué tenemos hoy? Nada. Ni plan, ni ejecución, ni calendario, ni resultado. Solo promesas caducadas y barrios cada vez más degradados. Díganselo a los vecinos que llevan años denunciando esos bancos rotos, esos solares abandonados, esas calles sin desbrozar, humedades, grietas, ratas, suciedad. Díganle que se está trabajando en ello. Díganselo. Porque a sus barrios no llega ni el plan integral, ni el plan de barriada, ni el plan de nada. Lo único que llega es el olvido más absoluto, señora consejera. Usted, señor Vivas, intenta hacer un número de funambulismo político permanente. Aparenta reclamar cosas al Gobierno de la Nación, mientras se pliega dócilmente a lo que le marcan desde Madrid. Ya nos dio un indigno y bochornoso ejemplo el pasado jueves. Pero ese equilibrio falso que ya no engaña a nadie ni es firme aquí ni pinta nada allí. Y entre esa sumisión y esa incapacidad, quienes pagan la factura son los ceutíes. Ceuta está estancada, sus barriadas, como digo, degradadas y sus vecinos, sobre todo, muy hartos. Y el plan integral, que debía ser palanca de cambio, se ha convertido en el símbolo de su fracaso. Mucha promesa, mucha rueda de prensa, mucho titular y, como digo, ese 80% sin ejecutar. Eso no es mala suerte, eso no es complejidad administrativa, eso se llama incapacidad política y desprecio a la palabra dada. Y es exactamente lo que usted, señor Vivas, lleva años entregándole a esta ciudad. Aquí no hemos venido a aplaudir ni a mirar hacia otro lado. Hemos venido a decir en voz alta lo que muchos en esta ciudad piensan, pero por el motivo que sea prefieren callar o simplemente susurrar. Ceuta no puede seguir así. No puede seguir siendo una ciudad subvencionada, troceada en clientelas y absolutamente dependiente del dinero que otros deciden enviarnos. No puede seguir viviendo de la remesa, de la ayuda, del parche y del ya veremos. Ese camino no lleva a la prosperidad. Nos lleva a ser un gueto político y económico mantenido a cambio de silencio y obediencia. Lo que esta ciudad necesita es un giro completo del modelo, una política económica basada en la soberanía nacional que no supedite el futuro de Ceuta a los caprichos de Rabat ni al desinterés de Madrid. Una apuesta firme por la producción local, por la empresa ceutí, por la creación de riqueza aquí y no por la perpetuación de redes que viven del presupuesto, señora consejera. Una defensa clara del trabajo frente al subsidio para que la gente pueda vivir de su esfuerzo y no de la limosna institucional. Hace falta menos gasto en sostener su apolillada dictadura y más inversión real, menos tinglado subvencionado y más empresa, menos burocracia y más libertad económica para quien quiera levantar la persiana y crear empleo. Ceuta no puede ser una colonia del asistencialismo. Tiene que ser una plaza fuerte de una España moderna, segura y próspera, con fronteras firmes, comercio real, estabilidad jurídica y empleo digno. Y para eso hace falta valentía.
no complacencia, señora consejera. Hace falta gobernar con principios, no con simples cálculos electorales. Hace falta decir la verdad, no esconderla detrás de campañas de propaganda sostenidas a cargo de la publicidad institucional y fotos en las que siempre salen los mismos. Y ya que la señora Sandiramani ha querido bautizar estos presupuestos con la etiqueta de las famosas 3C, hagamos justicia y llamemos a las cosas por su nombre. Porque sí, estos presupuestos tienen 3 Cs muy claras, pero no son las que la consejera pretende colocarnos. La primera C es de conformismo, el de un Gobierno que rechaza automáticamente cualquier propuesta incómoda sin molestarse en debatirla porque prefiere conservar su sillón a enfrentar la realidad. La segunda C es de conveniencia, la de un Ejecutivo que un día se apoya en unos, al siguiente en otros y al siguiente en tránsfugas si hace falta, con tal de salvar las cuentas y salvarse a sí mismo. El principio es uno solo, lo que haga falta para seguir mandando. Y la tercera C es contradicción, la de quienes se llenan la boca hablando de estabilidad, de regeneración, de buena gestión, mientras negocian en los despachos lo que luego niegan en público. Estas son las verdaderas 3 C de estos presupuestos y de este régimen. Como digo, conformismo, conveniencia y contradicción. Un resumen perfecto de un Gobierno que prefiere el cálculo al compromiso, la foto al trabajo serio, el pacto de pasillo al mandato de las urnas, mientras Ceuta siga atrapada en el paro, la dependencia y el abandono de sus barriadas. Por eso nosotros estamos convencidos de que Ceuta necesita una alternativa real, no una mano de pintura al régimen, no un cambio de eslogan, no un plan que nunca se cumple. Una alternativa que rompa con la ciudad subvencionada, que apueste por la producción, por el empleo, por la seguridad y por el respeto a esta tierra. Y esa alternativa no llegará de quienes han creado este problema ni de quienes lo sostienen hoy con sus votos. Esa alternativa solo puede venir de quienes estén dispuestos a enfrentarse a este modelo, a decir basta y a gobernar para los ceutíes, no para el sistema que los mantiene de rodillas. Mire, señora consejera, decía un autor que los regímenes mueren no cuando pierden poder, sino cuando pierden el sentido de la vergüenza. Y este Gobierno, insisto, ya se pudo comprobar el pasado jueves, hace tiempo que la perdió. Por eso, aunque hoy aprueben estos presupuestos con su mayoría fiel y sus socios de conveniencia, la historia ya los ha juzgado, porque la ciudad real, la que no vive de la subvención, del aplauso ni de las meriendas, ya no les cree, ya no confía, ya no espera y empieza a buscar su futuro fuera del submundo que ustedes han creado. Ese será el balance de su mandato, señor Vivas, una ciudad cansada, dividida y sin horizonte. Y si me lo permite, y ya con esto finalizo, me gustaría recordarle aquella cita bíblica en la que el profeta Jeremías nos advertía de que todo poder humano, por fuerte que parezca, tiene su hora. Y cuando esa hora llega, sus torres se derrumban, sus muros caen y sus líderes no hallan paz ni siquiera en su caída. Pues esa hora llegará también aquí, presidente, y cuando llegue le tocará rendir cuentas por todo el mal que le ha hecho a este pueblo con sus actos. Porque no lo olvide, ningún poder que se alimenta del miedo, la dependencia, la traición y la mentira puede sostenerse impune para siempre. Muchas gracias.